Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Sofía y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de un tema que me han pedido hartas veces que hable, que es el de la edición, también sobre los lectores beta y también voy a hablar un poco sobre lectores de sensibilidad, que tal vez es algo que ustedes no saben que existe, en caso que ustedes también quieran autopublicar su libro y no sepan bien cómo se hace cada cosa, cada paso, cómo encontrar lectores beta o lectores de sensibilidad o cómo editar sus libros. Este video les va a servir mucho. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Como breve introducción a este video, recuerdo que cuando terminé de escribir el último cuento de mi libro, el cuento número 26, varias personas me dijeron, tranquila, ahora se viene la mejor parte, ya todo lo difícil pasó, la parte de escribir ya se acabó, así que ahora solo viene la parte más relajante, más tranquila, la parte menos difícil. Y quiero decirles que este proceso fue aún más difícil que escribir mi libro. Siento que escribir mi libro fue sentarme a tratar de plasmar en una hoja en blanco todo lo que tenía en la cabeza, las ideas, los personajes, pero ya sentarme a editar y tratar de que el libro sea coherente, esté bien escrito, bien narrado, que sea claro, es muy difícil porque a veces hay cosas que uno como escritor cree que están claras. Tú dices, pero si esto es obvio lo que está pasando, y luego te das cuenta que no es tan obvio. Y a veces falta un poco de leídas de uno mismo hacia el libro para darnos cuenta que algo no está claro, y eso es de lo que les voy a hablar ahora. También quiero decirles que no piensen que la edición es algo tormentoso, porque no, también es una experiencia súper linda donde ustedes se reencuentran con su obra desde otro ángulo. De hecho, hay una frase muy conocida que la he escuchado varias veces que dice: cuando uno escribe, escribe para uno, pero cuando uno edita es para los lectores. Vamos a hablar de todas las ediciones que le hice a mi libro, que fueron 9 en total. La primera edición que le hice fue exactamente después de terminar de escribir cada cuento. Yo hice un reto de escritura donde hice 26 cuentos otoñales. Al final 14 de ellos llegaron a la versión final del libro, que es Antes de la cosecha, que ya les he contado que lo autopubliqué en Amazon. Cada vez que yo terminaba de escribir un cuento de estos 26 cuentos, yo hacía una rápida edición. O sea, si yo estaba escribiendo toda la semana, el último día que escribía el cuento, luego de terminarlo, le daba una leída rápida, no tan rápida, pero una leída, donde iba viendo qué faltas de ortografía tenía, qué cosas estaban mal escritas, dónde me faltaba algún tilde. Y también, si es que algo no estaba bien escrito, lo cambiaba un poco, reformulaba la frase. Y esa era una edición muy rápida que le hacía después de terminar el cuento y luego lo subía a Wattpad. La segunda edición que yo le daba a mis cuentos era una edición un poquito más desde como una vereda de lector, pero no tanto como las que hice posteriormente. En este caso yo escribí mis 26 cuentos semana a semana, pero hubo unas semanas entre medio cuando escribí los primeros 13 cuentos a cuando escribí los últimos 13. Entonces yo lo dividí como en dos etapas, porque entre medio tuve las semanas de vacaciones de Navidad. Entonces fueron como 2 semanas entre Navidad y Año Nuevo donde no escribí cuentos, y esas semanas las ocupé para ir editando cada cuento de la primera parte. Entonces esto lo hice como aproximadamente durante estas 2 semanas, pero por ejemplo desde el primer cuento ya habían pasado algunos meses. Entonces aquí yo les di una leída un poco más profunda, ya alejada un poco del rol de escritora. Lo leí más como lectora y fui viendo qué cosas no tenían sentido, qué cosas no me estaban gustando cómo quedaron. También obviamente hice una edición más profunda en cuanto a la ortografía, a la redacción, y esto después lo volví a hacer con los últimos 13 cuentos. Esto lo hice ya cuando terminé el reto, dejé pasar 2 semanas y ahí ya edité los últimos 13. Esto es súper importante hacerlo, y de hecho yo he escuchado de escritores que recomiendan escribir un libro, dejar pasar algo así como 6 meses, 4 meses y luego leerlo, pero ya con ojos frescos como de lector, porque es muy distinta la experiencia cuando tú lees tu libro, editas tus cuentos justo después de haberlo escrito,
a cuando los editas después de muchos meses o algunas semanas, porque ya no lo estás leyendo como el que lo escribió, sino como un lector más, y ahí te das cuenta de cosas que no están claras. A mí me pasó dentro de estas ediciones que les voy a contar, que de repente leía párrafos que yo no entendía qué quise decir con eso y tenía que pensar mucho y tratar de acordarme de qué era lo que quería explicar, y así me fui dando cuenta que habían cosas que no las había escrito de manera clara y que muy probablemente mis lectores no lo iban a entender. Luego vino la tercera edición, y esta fue una edición que hice no a todos los cuentos, pero sí a la mayoría, que lo hice antes de entregárselos a mi editora para que ella los leyera, y esta fue una edición más como rápida, porque ya había hecho 2 ediciones antes, pero para ver que todo estuviera en orden, porque yo no quería pasarle mi libro con tantos errores a mi editora, quería que para ella fuera un poco más simple editar, así que hice esta tercera edición antes de darle los cuentos a ella. Ya la cuarta edición que le hice a mi libro fue tras haber leído todas las revisiones de mi editora. Mi editora me dejó varias observaciones en un documento Word, donde ella me iba escribiendo cada vez que algo no le hacía sentido, cada vez que algo estaba mal redactado, o me daba sugerencias de palabras que cambiar. A veces yo me daba cuenta que mi escritura no era tan neutral. Yo escribo de una forma neutral porque quiero que lo que escribo se entienda para todos quienes hablan español. Y lo otro que ella se fijaba mucho era en la ortografía, también de cómo yo estaba escribiendo las frases. Por ejemplo, de repente escribía las frases de manera muy enredada. Ella me las reorganizaba un poco para que se entendiera más. Después yo también tuve que revisar todo eso, todas las correcciones que ella me había hecho, tenía que revisarlos, cambiar las cosas. En algunas escenas donde había mucho diálogo y ella me decía, es demasiado diálogo, tienes que cambiar esto, yo tenía que ir y reestructurar la escena, cambiarla. También cambié escenas completas que ella me decía que no le hacían sentido, y tras reflexionarlo yo me daba cuenta que a mí tampoco me hacían sentido, así que las eliminaba o las cambiaba. También habían escenas que faltaban porque era como demasiada acción, poco diálogo, o mucho diálogo, poca acción, y tenía que añadir escenas extra. Así que yo creo que ese fue el momento de edición más complicado, porque tenía que cambiar muchas cosas en algunos cuentos, en otros no tanto. Ahora viene la edición número 5, que es la que está muy relacionada con los lectores beta, y ahora vamos a hablar un poco de los lectores beta y les voy a responder algunas preguntas que me han hecho en YouTube y en TikTok también. Vamos a partir con la primera pregunta, que es ¿cómo encontré a mis lectores beta? Yo tengo la suerte de que cuando anuncié este proyecto y pregunté si alguno quería ser mis lectores beta, les dejé también una encuesta para los que quisieran leer mi proyecto porque estuvieran interesados realmente en leerlo. Yo iba a darles como retribución el libro digital final, se los iba a mandar a su biblioteca de Kindle para que pudieran leerlo ya terminado, con portada, con anexos, con los capítulos ya finales. Esa era como mi forma de recompensar, y es la forma en que creo que muchas personas recompensan a sus lectores beta. Otra cosa que yo hice y que encontré que era muy necesario es incluir a mis lectores beta en mis agradecimientos. Ellos merecen mucho que los reconozca por lo que hicieron por mí, por haber leído mi libro a pesar de tener otras cosas en sus vidas, y creo que eso es algo que todos deberían hacer cuando tienen lectores beta, agradecerles de alguna forma porque es su tiempo que están utilizando para ayudarte. Yo lo que hice fue anunciar en YouTube que iba a hacer este proyecto, y pidiendo si alguien estaba interesado en leer mi libro y quería ser mi lector beta, podía rellenar una encuesta que les dejé en la descripción del video. Y tras algunos meses recibí 13 respuestas de personas que estaban dispuestas a ser mis lectores beta, y les voy a decir las preguntas, las cosas que yo pregunté. Hay otras formas de encontrar lectores beta. También pueden encontrar lectores beta en Reddit, por ejemplo. Hay grupos de Reddit que son sobre lectores beta, entonces ustedes pueden escribir de qué se trata su libro, su historia, y ahí la gente que esté interesada en leerlo los va a contactar. También pueden hacer esto en su Instagram, si tienen un Instagram de escritor, en un blog, en su página web. Si también tienen un canal de YouTube, pueden hacer lo que yo hice, pedirles a sus seguidores, preguntarles si alguien quiere leer su libro. Y también hay otra forma, que es pidiéndole a la gente cercana a ustedes, como sus amigos que sean lectores, cualquier persona que ustedes conozcan que les guste leer y les guste el género que ustedes escriben,
pídanle a esas personas, tal vez alguno va a querer ayudarlos. Como disclaimer, sí yo recomiendo mucho dos cosas. Cuando pidan lectores beta, por favor preocúpense de decir de qué se trata su libro, aunque sea en una línea o en un párrafo pequeño, porque yo me he topado con mucha gente que pide lectores beta, pero no explican de qué es su libro, de qué género es, de qué trata. Y la otra recomendación que yo les hago es que busquen gente que les guste leer. No le pidan a su amigo o amiga que no les gusta leer que sean sus lectores beta, porque probablemente no van a leer sus libros. Y tampoco le pidan a las personas que no les gusta el género que ustedes escriben. Si por ejemplo ustedes están escribiendo un libro de amor, no le pidan a su amigo o a su persona cercana que odia las historias de amor, que lea su libro. Busquen gente que lea esos géneros y que les guste. Y de eso es justamente lo que les voy a explicar ahora. Yo en la encuesta que hice para poder elegir a mis lectores beta, la primera pregunta obviamente era el nombre. La segunda pregunta era cuál era el correo electrónico para después poder contactarme con ellos. La siguiente pregunta que yo les hice era: ¿te gusta el otoño y las historias que transcurren en esta estación? ¿Por qué hice esta pregunta? Porque mi cuento es otoñal, es muy otoñal, todo gira en torno al otoño. Entonces, como mi libro era muy otoñal, yo no quería gente que odiara el otoño. ¿Te gusta leer libros de cuentos? ¿Has leído alguno antes? Esto para mí era importante saber porque mi libro es un libro de cuentos, no es un libro de una novela o un cuento. Entonces yo necesitaba gente que o hubiera leído libros de cuentos o le gustaran un poco los libros de cuentos. La siguiente pregunta fue: ¿te gustan las historias para adultos jóvenes? Esto sí fue mucho más decidor, porque las tres alternativas eran un poco más como enfáticas, por así decirlo. La primera era: sí, me gustan mucho, más o menos, a veces leo, pero no soy fan. No me gustan las historias para adultos jóvenes. Obviamente, los que respondieron esto los tuve que quitar de mi lista. Si a ellos no les gustaban las historias de adultos joven, era imposible que iban a disfrutar mi libro. Así que la siguiente pregunta era: elige todos los géneros y subgéneros que te gusta leer o a los que podrías darle una oportunidad. Puedes elegir todos los que quieras. Y aquí puse todos los géneros que estaban relacionados con mi libro. Puse thriller, misterio, romance, ficción histórica, entre otras cosas. Y dependiendo de cuántos de esos géneros las personas votaban, yo más los dejaba como dentro de las posibilidades de que fueran lectores beta. ¿Hay algún tema que no te gusta leer? Y ahí les puse varias opciones como fantasmas, asesinatos, temas de racismo, brujas, relación birracial. Si no les gustaban esos temas, que lo respondieran, y así yo sabía que tal vez no iban a disfrutar mi libro. Y luego la siguiente pregunta es: ¿qué tanto tiempo tienes disponible para leer mi libro? Y les dije más o menos el mes aproximado donde yo les iba a enviar la copia de mi libro y cuándo iba a necesitar las respuestas de su feedback. Las alternativas era: tengo mucho tiempo disponible, tengo un poco de tiempo disponible o no tengo tiempo. Y la última pregunta es: ¿estás al tanto de que mi libro incluye 26 cuentos? Y las alternativas eran: sí, y ya quiero poder leerlos. Sí, son muchos, pero creo que podré leerlos. O no lo sabía, son demasiados cuentos, no creo que pueda leerlos todos. Aquí ustedes tal vez en su caso podrían escribir: ¿estás al tanto de que mi libro incluye contenido para mayores de edad? O que mi libro incluye contenido delicado en relación a este tema. O que mi libro es muy corto, o que mi libro es muy largo. Tal vez esas cosas pueden ayudarlos a analizar bien qué lectores podrían estar más alineados al libro que ustedes escribieron. Y esa fue toda la encuesta que hice para conseguir a mis lectores beta. Ahora, de todas las personas que respondieron, que fueron 13, yo elegí a como 6 aproximadamente y a ellos les mandé un correo electrónico diciéndoles: hola, te elegí como lector beta, quiero saber si aún estás dispuesto a leer mi libro. Me atrasé un poco en la edición, pero ahora ya mi libro está listo para que lo puedas leer y comentar, y quiero saber si aún tienes tiempo de hacerlo, si aún tienes ganas. Y luego de esas 6 o 7 personas que yo les mandé un correo electrónico, 4 me respondieron de vuelta y me dijeron que sí estaban dispuestos a leer mi libro y a darme su feedback. Y con esos 4 yo ya me sentía lista. He escuchado la experiencia de otros escritores que tienen muchos lectores beta, como 14, 15, 20,
Y luego al final se dan cuenta que no era necesario tener tantos lectores beta porque se repetían mucho las cosas que uno decía, las decían como 6 personas más y al final se hacía muy trabajoso y muy difícil poder compaginar todas las opiniones de los lectores beta y poder sacar algo de eso. Así que yo estaba contenta con 4, pero eventualmente se sumó una persona más que era de mi círculo cercano y que quiso leer el libro. Así que en total tuve 5 lectores beta. Ahora, el proceso que hice para estos lectores beta fue crear un documento para cada uno de ellos, una copia para cada uno de ellos. Y lo otro que hice con los lectores beta fue crear 2 encuestas. La primera encuesta fue para cada cuento de mi libro y la segunda fue para el libro ya final. Fue la encuesta que tomaron cuando terminaron de leer todos. Y les voy a estar leyendo las preguntas porque tal vez de aquí ustedes pueden sacar ideas, qué cosas pueden preguntarle a sus lectores beta. Hay gente que prefiere compartirles el documento de Word y que los lectores beta vayan escribiendo ahí, por ejemplo, si llegan a una parte muy buena, escribir me encantó esta escena, o si llegan a algo que no entendieron, escribir ahí mismo no entendí esta escena. Pero en mi caso, como eran distintos cuentos y cada historia era individual, y aparte no quería compartir el documento de Word porque si iba a hacer demasiados comentarios que no iba a poder ordenar de manera clara para mí, preferí hacer una encuesta y en esta encuesta les hice distintas preguntas en relación a los cuentos y esta era una encuesta que tenían que tomar cada vez que terminaran de leer un cuento de mi libro. La primera pregunta obviamente era ¿cuál es tu nombre? Para yo saber quién estaba dándome ese feedback. Después, ¿de qué cuento me darás tu opinión ahora? Y yo anoté todos los nombres de mis cuentos y ellos tenían que marcar la opción correspondiente. Después, ¿cuál fue tu impresión general de este cuento? Por favor, califica de 1 a 5. Lo siguiente fue, aquí puedes explicar brevemente tu puntuación de la pregunta anterior. ¿Por qué decidiste darle esa cantidad de estrellas? ¿El inicio del cuento te atrapó de inmediato? Si no, ¿en qué parte empezó a captar tu interés? La siguiente pregunta era de alternativas y decía, ¿los personajes están bien desarrollados y se sienten realistas? Y le puse 3 opciones. Una era, sí, para mí se sintieron realistas y bien desarrollados. 2, se sintieron realistas, pero tal vez les faltó profundización a algunos. Y 3, no se sintieron realistas y falta mucha profundización. Después, ¿el ritmo del cuento te pareció adecuado? Sí, siento que avanzó de manera fluida. Sentí que el cuento avanzó demasiado rápido o sentí que el cuento avanzó lento. ¿Hubo alguna parte que te resultara confusa o difícil de seguir? Luego, ¿cómo te pareció el final de este cuento? ¿Me gustó mucho y me sorprendió? ¿Me pareció bien? ¿Me pareció muy predecible o lo sentí algo confuso? Aquí puedes explicar con tus propias palabras tu respuesta anterior acerca del final del cuento. Luego la siguiente pregunta decía, ¿hay algún elemento o escena de este cuento que te haya gustado mucho? Y luego venía una pregunta opcional que decía, ¿hay algún otro comentario o sugerencia que quieras hacer sobre este cuento? Y esa fue la encuesta que ellos respondieron cuento a cuento. Y luego ya viene la encuesta que les hice para la opinión del libro general. Aquí ustedes obviamente pueden tomar las preguntas que yo hice en mis encuestas y transformarlas para sus propios libros. Pueden añadir preguntas, pueden quitar preguntas, pueden cambiar cosas porque obviamente mi libro de cuentos no va a ser lo mismo que para una novela, así que ahí pueden tomar como ideas mis preguntas. Primero les pregunté su nombre y luego les dije, ¿cuál fue tu impresión general del libro? Por favor, califica de 1 a 5 estrellas. Luego les pregunté, ¿la narración de mi libro te pareció clara y atractiva? Aquí pueden ahondar un poco más en la pregunta anterior, pero con tus propias palabras. Después les pregunté, ¿qué personajes sentiste que estuvieron bien desarrollados? Elige a todos los que quieras. Y les puse una lista con todos los personajes más principales. Y luego lo mismo, pero al revés. ¿Qué personajes sentiste que les faltó desarrollo? ¿Sientes que la narrativa del cuento sigue una historia lógica? Explica tu respuesta, por favor. ¿El pueblo y su ambiente están bien descritos y fáciles de imaginar? La siguiente pregunta era, ¿cuáles aspectos del pueblo o de su historia te gustaría ver más desarrollados o explicados? Y luego, solo por curiosidad, ¿cuáles fueron tus cuentos favoritos del libro? Elige la cantidad que quieras. Entonces yo puse una lista de todos los cuentos de mi libro y ahí pudieron votar por los cuentos que más les gustaron.
Ahí me di cuenta que habían cuentos que todos votaron por ellos, que fueron como los más favoritos, y otros cuentos que no mucha gente votó, y ahí eso me dio luces a mí de que eran cuentos que tenía que trabajar más para que los lectores empatizaran más con los personajes, para que todo tuviera mucho más sentido y fuera más atractivo de leer. Otra pregunta que hice fue, ¿crees que sería buena idea añadir elementos extra a mi libro? Marca de 2 a 3 opciones que sientes que podrían complementar y aportar a la experiencia del lector. Aquí puse varias alternativas y ellos podían votar por todas las que les gustaba más. Y luego la penúltima pregunta dice, ¿cuál fue tu sensación final al terminar el libro? A mí me interesaba mucho saber qué sensación sintieron ellos cuando terminaron el libro, entonces puse varias alternativas. Una era, me sentí emocionado, pude empatizar con los personajes y reflexionar mucho. Me sentí feliz y me encontré sonriendo o riendo con algunas escenas. Me sentí impactado, el libro tuvo varios giros inesperados para mí y situaciones que me dejaron sorprendido. Me sentí confundido y abrumado por todos los eventos que leí. Y la última opción era, me sentí triste, siento que la mayoría de los cuentos me generaron tristeza. Y ya la última pregunta era opcional y decía, ¿hay algún otro comentario o sugerencia que quieras hacer sobre la colección de cuentos en general? Y esa fue la encuesta de mi libro. Ahora, vamos a abrir como una especie de segunda parte de esto de los lectores. Yo empecé a leer un libro que se llama Yellowface y es un libro que trata sobre una escritora. Y leyendo ese libro me di cuenta de algo que existe que se llama los lectores de sensibilidad. Yo no sabía que esto existía, tal vez alguna vez lo escuché y se me olvidó, pero efectivamente existen lectores de sensibilidad que ellos lo que hacen es leer un libro que puede tener una temática un poco sensible para alguna parte de la población. Yo me di cuenta que yo tenía temas un poco sensibles en mi libro y que necesitaba saber si lo estaba retratando bien. Entonces busqué lectores de sensibilidad que los encontré en Reddit. Encontré a 2 personas interesadas en eso. Ellos también tuvieron que leer mi cuento, yo lo traduje al inglés y luego les hice una encuesta para que respondieran. Estos 2 lectores de sensibilidad respondieron las preguntas y eso me dio a entender que mi historia, si bien podía ser un poquito mejorada, sí reflejaba muy bien lo que yo quería transmitir. Ahora, ¿cómo ordené todos estos comentarios y feedback de tanto mis lectores beta como mis lectores de sensibilidad? Lo que hice fue organizar todos sus comentarios en Trello. Entonces iba copiando y pegando cada comentario que ellos me iban haciendo en la encuesta que les hice, que no les dije antes, pero la hice en tally.com. Yo lo que hice fue tomar sus comentarios y unirlos todos en un párrafo. Entonces en Trello puse cada uno de mis cuentos, hice como boards, mini boards de cada uno de mis cuentos y ahí iba pegando los comentarios de las personas, cuántas estrellas le dieron a cada cuento y todos los comentarios que me hicieron. Y luego eso lo que fui haciendo fue traspasarlo a Notion. Y en Notion me hice un apartado que se llama Edición Lectores Beta y ahí anoté cada uno de mis cuentos y luego los puse en cada uno como un poco lo que cada lector me había dicho, pero con sus iniciales. Entonces puse las iniciales, lo que cada uno me puso, cuántas estrellas le dio a los cuentos. También le di una leída a cada comentario de mis lectores beta para analizar un poco si algunas cosas realmente tenía que cambiarlas o no. Esto lo hice con cada cuento y lo que hice posterior a esto fue editar y esta fue la edición número 6. La edición número 6 fue tomando en cuenta todo este feedback y todo lo que tenía que mejorar de cada cuento. Me senté a editar cada cuento y esto no sé cuánto tiempo me demoró aproximadamente, creo que lo hice a lo largo de una semana. Luego vino la 7ª edición y esta fue sobre leer todo el libro y me acuerdo que estuve todo un día leyendo el libro, partí desde la mañana y terminé en la noche muy tarde. Luego vino la 8ª edición que fue una revisión de mi editora, o sea, mi editora se sentó y releyó todo lo que yo había cambiado de mi libro. Y luego la edición número 9, que fue la edición
final. Posteriormente, cuando ya mi libro estaba a punto de ser publicado, volví a releerlo y me encontré con algunas cosas que tenían que ser cambiadas. Así que de esa forma tuve en total 10 ediciones. Ahora, para cerrar el video, quiero responder 2 preguntas que yo me hacía muy a menudo y que probablemente ustedes también se hagan. ¿Cuándo editar es suficiente? El otro día escuché una frase que me hizo mucho sentido y que yo empecé a tomar en cuenta con mi libro, que fue: hay que dejar de editar cuando estás cambiando la historia en vez de mejorarla. Siento que es importante mantener un poco de esa primera esencia de una historia en vez de cambiarla completamente, porque en ese caso estás haciendo una historia nueva, estás como reescribiéndolas. ¿Qué pasa si encuentro errores tras publicar mi libro? Ahora, yo les voy a responder según cómo es para mí y cómo está siendo para mí, porque yo autopubliqué mi libro en Amazon. No sé cómo funcionará con libros publicados en editoriales. En Amazon tú tienes la posibilidad de cambiar, de hacer cambios en tu libro, y estos cambios se ven como a los días después. Te los tienen que aceptar y luego tu libro ya va a tener este cambio como puesto en la nueva versión. No se preocupen si después encuentran algún error después de haber editado muchísimas veces su libro, porque eso pasa, así que no se sientan mal por eso. Eso es todo por el video de hoy. Toqué muchos temas en un video, pero espero que les haya servido saber cómo fue mi experiencia editando mi libro, con mis lectores beta, con mis lectores de sensibilidad, todo acerca de las encuestas que creé. Y les recuerdo antes de irme que si les gustó este video le pueden dar like, y si quieren más contenido en relación a la escritura también pueden suscribirse al canal. Y no se olviden que mi libro Antes de la cosecha ya está disponible en Amazon. Y eso es todo por hoy. Espero que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!